Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué placer tan grande estar aquí. Es un privilegio, siempre lo digo, servir al Señor y un gusto muy grande servirles a ustedes con sana doctrina. Este video se graba aquí en nuestro amado templo de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes. Mire, el rey Salomón, ahorita que estamos bombardeados con esto del amor y la amistad, que no es más que mercantilismo. ¿Cuántos hay que se sienten despreciados y no reciben un regalo? Se sienten mal, algunos se suicidan, algunos roban. Pero no es más que negocio. Esto no tiene que ver con la Biblia ni con el Señor. El Señor dice a través de Salomón en Proverbios 17:17, que en todo tiempo, enfatizo, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano nacido para el día de la angustia. Y esto de en todo el tiempo, debemos entenderlo como decimos popularmente, en las buenas y en las malas. Los viejitos nos decían, en la cama y en la cárcel se conoce a los verdaderos amigos. Así que hoy quisiera hablar, no repito, del Día del Amor y la Amistad, manejando la carcachita. Mucha gente está muy agresiva. Casi hay que recordarles que es el mes del amor y la amistad. Mentiras, no tiene nada que ver. Pero en la Biblia, un caso real, de la vida real, de un amor fraternal ejemplar, que fue el amor de el rey David y Jonatán, el hijo de el rey Saúl. Déjeme compartirle 1 Samuel 18, 1 al 4, donde así está escrito. Y así que David hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, fíjese qué precioso, el alma de Jonatán fue ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a su alma, qué hermoso, un hombre amando a otro hombre con un amor puro, agradable a Dios. Y Saúl lo tomó aquel día y ya no lo dejó regresar a la casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David porque lo amaba como a su propia alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, un manto de realeza porque él era el príncipe. Y se la dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, el cinto con que se ponía la espada. Esto es un acto que ahorita le voy a compartir ahora en David y Jonatán, el amor ejemplar. Abner, el general del ejército de Saúl, lleva a David, un jovencito, y lo lleva delante del rey. Pero Saúl no se acordaba bien de quién era David, no lo conocía más bien. Pero este jovencito llevaba en las manos la cabeza de Goliat, el filisteo, a quien con una piedra y después decapitándolo había vencido. Este David, pues era un jovencito, pero era un varón, no andaba con cosas así muy delicadas. Y ahí estando David delante de Saúl con la cabeza de Goliat en su mano, está el príncipe Jonatán. Y le acabo de compartir que cuando Jonatán lo vio, su alma fue ligada con la de David y lo amó como a su propia alma. Un amor sincero, auténtico, sin dobleces, sin hipocresías. Eso es. Y hacen una alianza, dice el versículo 3. Hicieron alianza Jonatán y David porque él le amaba como a su alma. Y hace un acto simbólico. Se despoja de sus vestidos reales, su armamento, y se lo entrega a David. Esto tenía un doble simbolismo. Primero, renunciaba al trono de Israel, que como hijo de Saúl le correspondía, y se lo concedía a David. Pero le estaba demostrando también que su amor para David no era fingido, y ahora él estaba así, haciéndose a un lado y dándole su lugar de primogenitura a David. Esto es algo precioso,
porque lo hace voluntariamente sin que nadie se lo pida. David no se lo pidió, por supuesto. Yo creo que le tenía mucho respeto a Jonatán, que era más grande en edad que él. Ahora, injustificadamente, donde quiera que haya obra de Dios, el diablo va a venir a hacer algo. El diablo empieza a meter en el corazón de Saúl cosas malas y empieza a tener celos y odio contra David, a pesar de que simplemente le debía la vida a David. Si no hubiera sido por David, Goliat los hubiera matado a todos con el ejército filisteo. Le debía el trono, le debía la persistencia del reino de Israel. Se le olvidó todo. ¿Y sabe qué fue la gota que derramó el vaso? Que las jovencitas venían cantando en las calles cuando David venía triunfante y gritaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Por supuesto que David no tenía la culpa de esto. Esto salió de ella. Y un demonio, fíjese, un demonio atormentaba a Saúl, que tuvieron que llamar a David para que tocara el arpa. No música folclórica, seguramente salmos, alabanzas a Dios. Y solo así Saúl hallaba paz. Sin embargo, a pesar de que tanto le debía aún la vida misma, la vida de su esposa, de sus hijos, lo trataba de matar y lo odiaba. Y hace un plan para matarlo, pero no quiere hacerlo él, no quiere darle orden a sus soldados, porque el pueblo estaba con David y se lo iba a echar encima. Entonces se idea un plan de mandarlo a pelear contra los filisteos y dijo: allá que ellos acaben con la vida de él, yo no me voy a manchar las manos, diría muy fariseicamente, aunque los fariseos todavía no existían como organización religiosa. Lo manda a matar así, pero resulta que el Señor siempre respaldó a David y David resultó victorioso y su plan de Saúl maligno fue frustrado. Déjenme leerle 2 versículos. En el primero de Samuel 18, versículos 28 y 29, así es escrito: Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más miedo de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Como decimos ahora, un enemigo gratuito, porque David no le había hecho nada, al contrario, le había hecho mucho bien. Y salían los príncipes de los filisteos, y cuando ellos salían, David se portaba más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y su nombre era muy ilustre. Si me permite decirlo así, Saúl iba hacia abajo, menguando, y David iba creciendo en el favor de Dios y la popularidad con la gente. El respaldo divino era innegable para David. Ahora, David está al servicio de Saúl desde antes de la batalla contra Goliat, por ese demonio que atormentaba a Saúl, y David tocaba el arpa. Eso lo encontramos en el capítulo 16. Déjeme leerle el 16:21. Es un versículo especial. 16:21. Así es escrito: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y lo amó mucho Saúl, y lo hizo su escudero. Sí lo conocía, solo que se le olvidó cuando peleó contra Goliat. Ahora, déjenme citarle unos pasajes especiales. Mire, yo le pido, y no sé por qué lo pido, porque esto debe nacer de usted sin que yo lo diga, que se deleite en esta historia. Porque no es una historia hecha en Hollywood, o una fábula, o algo de un historiador que se lo imaginó. Es de la vida real. Y al hablar de David, estoy hablando del ancestro, 1000 años después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a David le decían, a Jesús le decían: Jesús, hijo de David, descendiente de David. Le reconocían que era un descendiente de David. ¿Por qué? Tanto David como Jesús nacieron de la tribu de Judá. Hay unos pasajes especiales. Déjenme resaltar, porque ese es mi tema: el amor de Jonatán hacia David. Ya vimos que el alma de Jonatán, en un sentido muy puro, no cabe en mi mente, y espero que en la de usted tampoco, el morbo y la perversidad de pensamientos malignos. No, en un amor puro se enamoró
Jonatán de David, 2 varones en toda la extensión de la palabra. En el capítulo 19, versículos 1 al 6, así está escrito. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados para que mataran a David. A Jonatán le dice, vamos a hacer un plan para matar a David. Y escúcheme con su corazón. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y le dio aviso a David. Sí, le descubrió a David el plan maligno de su padre. Y le dijo, mi padre Saúl procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti y escóndete hasta la mañana en un lugar oculto. Ahí escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y le hablaré de ti a mi padre. Iba a interceder y te haré saber lo que él me diga. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, que odiaba a David. Pero Jonatán es tan leal a David que se pone en contra de su padre. Le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa mala ha cometido contra ti. En lugar de eso, sus obras te han sido muy buenas. Él te ha hecho mucho bien, padre, porque él puso su alma en su palma, se jugó la vida e hirió al filisteo. Y Jehová hizo una gran salvación a todo Israel. No lo dijo, pero incluyéndote a ti, padre. Si estás vivo, si estoy vivo, es gracias a David, a quien tú ahora quieres matar. Tú lo viste, tú te alegraste cuando lo mató. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Fíjese qué argumento. Pero qué lealtad, resalta la lealtad de Jonatán para David. Y escúcheme, oyendo Saúl la voz de Jonatán, como que reflexiona, y dijo así, vive Jehová, juró, vive Jehová, que no morirá. Aparentemente Saúl accedió, reconoció que estaba mal, pero esto era solo en apariencia. En el versículo 7, así está escrito. Llamando entonces Jonatán a David, le declaró todas estas palabras y él mismo presentó a David delante de Saúl y estuvo delante de él como antes. Déjeme decir así, lo apadrinó para regresarlo a la corte de Saúl. Otro pasaje importante es que Saúl siempre trató de matar a David, hizo planes. En una ocasión, pues ya está David casado con una hija de Saúl, Mical, y en la noche le dice a sus guardias que vayan y lo maten ahí cuando está durmiendo. Pero Mical se enteró y saca por una ventana a David y le salva la vida y pone una especie de muñeco ahí con una almohada, y cuando llegan los soldados de Saúl apuñalan al muñeco. Le salvó la vida Mical, pero Saúl, a pesar de que había jurado por Dios, estaba dispuesto a matar a David. El Espíritu Santo, yo quiero que usted tome en cuenta esto. Dios está interviniendo. El Espíritu Santo libra a David. Le comparto el capítulo 19, versículos 19 al 24. Así está escrito. Envió Saúl mensajeros que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Gloria a Dios. David va donde está su amigo, el que lo ungió, Saúl, el profeta, un lugar que se llama Nahot, en Rama, la ciudad de Samuel. Pero Saúl se entera y le manda unos soldados. Pues los soldados, en lugar de capturar a David, el Espíritu Santo los toma y empiezan a profetizar, no a declarar lo que va a suceder, sino a alabar a Dios. Mire, esto fue algo que molestó mucho a Saúl, y manda a otros 2 grupos de soldados a traer a David ahí a Nahot. Pues los 2 grupos se pusieron a profetizar, y muy molesto va él mismo, y él mismo también se puso a profetizar. Dios está defendiendo a David. No importa
como decía David, el mismo David en el Salmo 3, no tendré temor de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí, porque tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. 1000 años después, nuestro hermano Pablo diría, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Grábese eso en su corazón. Ruéguele al Señor que no se le olvide nunca cuando venga el día de la angustia, cuando venga el día del miedo, del peligro. Si Dios lo defiende, mi hermano y hermana, nadie lo va a poder dañar. Si Dios no lo defiende, aunque tenga usted guardias de seguridad, usted va a morir. Esto es algo precioso que sucedió en Nahot. Ahora, algo hermosísimo que es el centro y la prueba del amor de Jonatán para David es que hacen alianza. Pero escúcheme, decir David y Jonatán, no, Jonatán era el príncipe heredero del trono de Israel. Era alguien importante. David, aunque ya estaba ungido por Samuel, no era más que alguien del pueblo. No podía ejercer ningún dominio mientras Saúl estuviera vivo. Pues esto enaltece a Jonatán. En el capítulo 20, 1 al 3, se narra su alianza. Así es escrito. David huyó de Nahot, que es en Rama, y se vino delante de Jonatán a Jerusalén. Y le dijo, fíjese qué tristeza, qué amargura de David. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Porque él busca mi vida para matarme. Y Jonatán le dijo, su amigo, de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande o pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubriré a mi padre este asunto? No será así. ¿Qué le está diciendo? Si mi padre hace un plan contra ti, yo te lo voy a comunicar. Esto no es traición a su padre. Esto es lealtad a Dios y lealtad a su amado David. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Tu padre sabe que tú me amas. Y va a decir, que no sepa esto, Jonatán, porque no tenga forma de escaparse. Y ciertamente, dice David, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Estoy al filo de la muerte. Basta que tu padre dé una orden y yo estoy muerto. Hablando humanamente, claro. Y Jonatán dijo a David, ¿qué discurre tu alma? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Esto es algo que Jonatán, no eran palabritas, eran hechos lo que él hacía para demostrarle a David que verdaderamente lo amaba. Ahora, el pacto, hacen un pacto de amor. Esto es muy tierno, es muy conmovedor. Escúcheme, está hablando el príncipe heredero del trono y David, que aunque ya está ungido como rey, tiene que esperar a la muerte de Saúl. Pero están en un peligro de muerte, están en un paraje desierto, en el monte, déjeme decirlo así, en el campo, y hacen una alianza. Escúcheme, por favor. El capítulo 20, 11 al 17. Escúchelo con su corazón, no con sus tímpanos. Así es escrito. Jonatán le dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces Jonatán le dijo a David, está hablando con Dios delante de David, oh Jehová, Dios de Israel, cuando yo le pregunte a mi padre mañana a esta hora, después de mañana, y a él le parezca bien tener paz con David, si yo no te envío a ti, David, lo que mi padre quiere hacer de paz, y que no te lo descubra, que Jehová me castigue, y así me haga Jonatán y me añada. Pero si a mi padre le parece bien hacerte daño, también te lo descubriré y te enviaré y te irás en paz. Y sea Jehová contigo, como fue con mi padre. Y escúcheme esto. Y si yo quedo vivo, harás conmigo misericordia de Jehová. Pero si muero, le dice Jonatán a David, si muero, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Cuando desarraigue Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aún a Jonatán quite de su casa
si yo te fallo a ti? Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo que lo juzgue Jehová de la mano de los enemigos de David. Y volvió Jonatán a jurar a David porque lo amaba como a su alma. No simples palabritas, no esas palabras tan gastadas y falsas. Te quiero hasta el último día de mi vida. Mi amor por ti es eterno. Son palabritas. Jonatán hablaba y cumplía porque estaba arriesgando su vida. Y entonces le dice así, Jonatán hace un plan. Escóndete en el campo, ahí en el bosque. Mañana voy a comer con mi padre. Le voy a decir, voy a hablar bien de ti. Pero si mi padre insiste en matarte, yo te lo voy a venir a decir. Pero si mi padre quiere ya perdonarte, te lo voy a venir a decir. Y escúchame, tengo este plan. Voy a salir con uno de mis siervos, escudero, como que voy a practicar el arco. Jonatán era experto en el arco. Y le voy a decir, voy a tirar la flecha y le voy a decir al muchacho, mira, la flecha está más allá de donde tú estás, búscala. Entenderás que mi padre te quiere matar. Pero si tira la flecha y el muchacho va a buscarla y le digo, la flecha está más para acá, entenderás que mi padre te ha perdonado y regresaremos allá. Al día siguiente, Jonatán va y tira la flecha con el corazón en la mano. Le dice al muchacho que no sabía nada de este plan, la flecha cayó más allá, búscala. El muchacho la busca, se la trae y le dijo, vete a Jerusalén, vete a la casa. David estaba en el monte, pero estaba oyendo con el corazón en la garganta, escuchando, y sabe que el plan de Saúl es matarlo. Y ya que se va el muchachito, sale David del campo. Esto es enternecedor. Aquí, esto es algo muy, muy conmovedor. El capítulo 20, 41 al 43, es la despedida de ellos. Permítanme. 20, 41 al 43, así está escrito. Y cuando el muchacho se fue, se levantó David de la parte del sur y salió y se inclinó 3 veces, postrando hasta la tierra y besándose el uno al otro. Ósculo santo. Lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. El amor era mutuo. David no estaba solo recibiendo, estaba dando. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo que Jehová sea entre tú y yo, entre mis hijos y tus hijos, para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán se metió a la ciudad. Así ellos se despiden con lágrimas. Esto es algo, esa frase no es innecesaria, Dios la puso a propósito. David lloró más y empieza un peregrinar de David para esconderse de Saúl. Quiero decirle esto, tenemos el concepto erróneo, generalizado, de que cuando alguien huye de una batalla, cuando alguien rehuye pelear, es por cobarde. David no era ningún cobarde si peleó contra Goliat. David no era cobarde, pero sabía que Dios estaba con él y que ya había dejado a Saúl. Y en una batalla Saúl tendría que morir. Entonces él rehuía la batalla por amor y por respeto a Saúl, porque aunque Saúl, escúcheme bien, aunque Saúl ya no merecía respeto, pues había pisoteado las cosas de Dios y odiaba a Saúl, a David, el ungido de Jehová. Lo quería matar. No merecía respeto, más David siempre lo respetó. Sabía que Saúl era el ungido de Jehová y él no iba a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y se va a una cueva que se llama Adullam. Ahí él se esconde. Va a Moab, fíjese, había alianza con Moab. Y ahí le lleva a sus padres, los padres de David, su papá y su mamá. Ya eran ancianitos. Ahí se los deja al rey que los cuide mientras él inicia su peregrinar.
Se va a Keila, al desierto de Sif. Hay un versículo importante, el 23, versículo 14. Permítame compartírselo. David estaba en el desierto, en peñas, en las rocas, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero escúcheme, mas Dios no lo entregó en sus manos. Debajo de las manos del Señor estaba la vida de Saúl. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios protegía a David. Ahora, Jonatán va y aunque David anda huyendo, lo busca. David realmente le perdonó la vida 2 veces a Saúl. En una ocasión, ahí en la cueva de Adullam, él tiene oportunidad de matar a Saúl que está dormido, pero no lo hace. Sin embargo, le corta con su espada una parte de su túnica. Y al día siguiente sale de la cueva y le dice, Padre, así le decía, Padre, dime de quién es esta ropa que tengo en la mano. Y se da cuenta Saúl que le faltaba de su manto. Entiende, Padre, no te quiero hacer daño, te tuve en mis manos, pero te respeto porque eres el ungido de Jehová. Pero tú me buscas porque soy como un perro, soy como una pulga. Yo te amo, Padre. ¿Por qué me quieres matar? Saúl recapacita y se va con su ejército. Pero después vuelve a buscarlo en una cumbre de un lugar. Y lo mismo, están todos durmiendo y en el centro está Saúl para protegerlo. Pues Saúl y su sobrino Abisai valientemente van en la noche y quitan de la cabecera de Saúl su lanza y su cantimplora. Y al día siguiente lo mismo, le dice David, Abner, ¿es así como cuidas a tu señor? Abner, eres digno de morir. ¿De quién es esta cantimplora? ¿De quién es esta lanza? Saúl se da cuenta por minutos y le dice al ejército que se retire y dejan a David. Suplico al Señor que quite de su mente esa única idea que tiene de David. Sí, el que cometió adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé. Y ve usted la grandeza de David. Tenía un ejército de gente que se le unió sin tener armas, sin tener refuerzo militar. Eran los amargados, los que estaban angustiados, los que estaban endeudados porque no habían podido pagar impuestos. Se le unieron solo 400, pero su ejército iba aumentando. David dijo, que me libre Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Solo él tiene derecho. Y citó un refrán, de los impíos saldrá la impiedad. Yo no soy impío, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Mire qué estatura de David. Al lado de David no tenemos nada que hacer espiritualmente, militarmente menos. Jonatán lo va a buscar, capítulo 23, versículos 16, 18. Así es escrito. Entonces se levantó Jonatán, el hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y confortó su mano con Dios. Mire, confortó su mano con Dios. Yo creo que usted ha tenido la experiencia, yo sí, muchas veces, de que un abrazo sincero, apretado, no forzado, no fingido, no por apariencia social, sino un abrazo sincero, nos levanta. Hoy la gente habla de abrazoterapias. No, yo no hablo de eso. Yo hablo del amor en el que se abrazan y los corazones están en contacto. Eso es lo que hizo Jonatán con su amado David, allá en el monte donde estaba David escondido. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Confortó a David. 17, está escrito, no tengas miedo. La mano de Saúl, mi padre, no te hallará, y tú reinarás sobre Israel. Jonatán lo sabía.
Las evidencias gritaban que el ungido, el sucesor, era David. Y le dice, y yo seré segundo después de ti, tú en el trono y yo a tu mano derecha. Esa era la esperanza de Jonatán, y seguro que David no se lo iba a negar. Y hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Entonces, renovaron su pacto, hicieron su alianza delante de Jehová, poniendo al Señor de testigo. Y David se quedó en el bosque, y Jonatán se regresó a su casa. Bueno, qué pasaje, hermano. Esa despedida tierna y triste. Ellos lloran, David llora más. Ahora confirman el pacto y ya nunca más se volvieron a ver. Sus caras amadas no se volvieron a ver ya en la tierra. Desde hace 3000 años están juntos en el reino de los cielos, esperándolos, pronto los vamos a ver. Va a ser deleitoso poder hablar con ellos de esas cosas, conocer a Jonatán, conocer a David. Y Jonatán tiene que apoyar a su padre en la guerra contra los filisteos. Pero mire, escúcheme. Cuando uno honra a Dios y anda en los caminos de Dios, todo lo bueno que uno cosecha desciende sobre nuestros hijos. Pero cuando uno anda mal y ofende a Dios y no se quiere arrepentir, todo lo malo que uno coseche descenderá sobre nuestros hijos. Dolorosamente hemos sabido de gente que se borracha miles de veces y maneja y lleva a su esposa y a sus niños ahí y se matan y muchas veces mueren todos menos él. Y no es, siempre lo hace, pero no es culpa de Dios, siempre le echan la culpa a Dios. Vea usted esto, tenga usted mucho cuidado. Y Saúl, que estaba en un derrumbamiento espiritual enorme, ya era una caída vertical, va a la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa y es vencido, pero en su derrota arrastra a sus hijos amados, especialmente a su príncipe heredero, Jonatán, y ahí mueren los hijos de Saúl y el mismo Saúl se suicida. Esto es algo muy doloroso. Un hombre tan santo, tan limpio, tan honesto, tan fiel y leal como Jonatán muere por culpa de su padre, pero aún ahí mostró lealtad a su padre al no abandonarlo. Se quedó con él, aunque los flecheros, dice, tiraron flechas, una lluvia de flechas sobre ellos. Él se quedó junto a su amado padre Saúl, que estaba muy mal espiritualmente, sí, pero era su padre. Y muere así nuestro amado, ya ahora hablo de plural, nuestro amado Jonatán. Esto aparece en el capítulo 31 del primero de Samuel. Déjeme compartirle los versículos 1 y 2. Así está escrito. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a espada a Jonatán, a Abinadab, a Melquisea, los hijos de Saúl, y al mismo Saúl que se suicida. Ahí muere la familia real. Esto es algo muy triste. Cuando se entera David, se lo dice un amalecita. Pues imagínense el dolor de David. Sí amaba a Saúl, pero el amor a Jonatán era inmenso. Y ahora su amigo, su amado, con el cual habían hecho pactos y quizás planes para reinar después, y sus hijos y sus esposas, formar una familia bonita, todo se destruye por la culpa de Saúl. Y entona un canto muy triste. Los cantos luctuosos, cuando hay derrotas en Israel o cuando alguien fallece de luto, se llaman endechas. Él entona una endecha que es, bueno, está llena de lágrimas. Se la comparto. En el segundo de Samuel, capítulo 1, 23 al 27, David dice así: Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron separados. Eran más ligeros que águilas, eran más fuertes que leones.
Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de escarlata con regocijos y que adornaba sus ropas con adornos de oro. Escuche con su corazón. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, en tu juventud. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Tú me fuiste muy dulce, Jonatán. Escucha esta frase. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Fíjese que usted, más maravilloso, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y murieron las armas de guerra? David está de luto, se rasga la ropa y todos sus siervos, sus seguidores también con él. Y así termina la historia de la vida de Jonatán. Sin embargo, no olvide que hicieron un pacto de hombres. Si yo llego a morir, no te olvides de mis hijos. Si tú mueres, no me olvidaré de tus hijos. Jonatán tiene un hijo paralítico. Dice la Biblia, lisiado de sus piernas. Cuando era un bebé de 5 años, atacan los enemigos de Israel y huye su nodriza con él y se le cae y se fractura seguramente la columna vertebral, algo así. Se llamaba Mefiboset. Y cuando Mefiboset se da cuenta de la grandeza que iba adquiriendo David, van y lo esconden en un lugar feo, horrible, árido, lejos, que se llama Lodebar. Y allá está Mefiboset, que iba a ser príncipe, heredero de Saúl, en la miseria. Entonces David pregunta, ¿hay algún descendiente de mi amigo Jonatán en quien yo haga misericordia por amor a él? Y le dicen, allá está Mefiboset, tráiganlo. Cuando van los soldados de David por Mefiboset, él sabe que está muerto. ¿Por qué será la costumbre? Cuando un rey ocupaba un trono, mataba toda la estirpe del rey antecesor. Mefiboset sabe que lo van a matar. Cuando él se presenta lisiado, no creo que había muletas, viene arrastrándose delante de David y se postra. Es un pasaje muy tierno. Lo invito a que lo lean en el 2 Samuel a partir del capítulo 4. Y David va a Mefiboset y lo levanta. Levántate, Mefiboset. Por amor a tu padre, a partir de hoy, todas las tierras que eran tuyas te serán devueltas. Y a partir de hoy, tú comerás conmigo en mi mesa como un príncipe de Israel. Porque yo amé a tu padre, Jonatán. ¿Puede usted imaginarse esto? En lugar de decapitarlo, lo honra así, por amor a tu padre, Jonatán. Léalo, 2 de Samuel capítulo 4, pero especialmente el 9. Déjeme decir unos puntos 5 para concluir. Pero yo espero que se haya usted metido en esta historia de la vida real. 1. Por amor a David, Jonatán renuncia al trono al que tenía derecho, hijo de Saúl. El amor no busca lo suyo, el amor verdadero, sino lo del otro, no es egoísta. 2. La lealtad de Jonatán a David, aún contra su propio padre, aún en peligro de muerte, estaba más que demostrada. David se daba cuenta de que las palabras de Jonatán y de amor y de lealtad no eran palabritas hipócritas. Sabía que era verdad. A veces los hombres y las mujeres tienen una calidad moral tan alta que con solo ver los ojos de la persona se da cuenta si es hipócrita o si es genuina. Muchos son tan bajos y tan sucios que te hablan con mucha seriedad, casi te juran por Dios y están mintiendo. David sabía que el amor de Jonatán era genuino, auténtico. Él de verdad arriesgó su vida por su amigo David. Jesús diría así, nuestro Señor Jesucristo,
No hay amor más grande que el de aquel que da su vida por su amigo. Juan 15:13. Pues ese era el amor que tenía Jonatán para David, y sin duda David para Jonatán. No era dame, 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 era recíproco. Ese era el amor sincero. Déjeme compartirle lo que dice nuestro hermano Pedro en cuanto al amor sincero. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, así es escrito: habiendo purificado sus almas en obediencia de la verdad por el Espíritu Santo, en amor fraternal, sin fingimiento, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, sin hipocresías. Esto nos urge. Olvídese de los regalitos, si le regalaron, si no le regalaron, si regaló usted, si no regaló. Ya vimos que mercantilmente esto no tiene valor. Pero si hay alguien, tiene usted a alguien, hombre o mujer, que le dé un amor así, entrañable, de corazón puro, sin fingimiento y hipocresía, es el mejor regalo. ¿De qué sirve que me regalen joyas y viajes y comidas en restaurantes lujosos si estoy rodeado de hipócritas, que a la primera que le dé la espalda me van a apuñalar? Este es el amor cristiano verdadero, el amor filial al que nuestro hermano Pedro nos está llamando. En Romanos 12, nuestro hermano Pablo dijo así, y así es escrito: versículos 9 y 10, así está escrito: el amor sea sin fingimiento, insiste. Aborrezcan lo malo, acérquense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndose con honra los unos a los otros. Primero él, después yo, no egoístamente. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue traicionado por Judas, dijo: de esta manera se van a dar cuenta si son realmente mis discípulos. No si traen Biblia, no si van al culto, no si cantan bonito, no si diezman, sino si se aman unos a otros como yo los he amado. El Señor los amó con toda autenticidad, al grado de dar la vida por nosotros, y no éramos sus amigos, éramos sus enemigos. Pues así debemos llamarnos, sin fingimiento. Y mi final punto es que a veces, eso yo lo he vivido, soy un anciano, tengo 74 años, he vivido mucho esto. Me entero que gente que yo amé, que me amó, no me enteré, pero murieron. Y cuando me entero de que ya están muertos, me viene una carga de dolor, de frustración, de impotencia, de una frustración. ¿Qué puedo hacer? Ya está muerto. No tiene caso que vaya al panteón a estar llorando allí o hacerle un monumento funerario. Pero tiene hijos. Tiene a su esposa o a su esposo o a sus padres. Santiago, el hermano de Jesús, dijo: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha de pecado en este mundo. Haga eso. David ya no podía hacer nada por Jonatán. Ya estaba muerto su amado, pero se acordó de su hijo y lo buscó. Mefiboset, un lisiado, a quien David no debía haber honrado sino matado, lo honró por amor a Jonatán. Lo que no puede hacer por sus amigos muertos, sus familiares muertos, hágalo por sus descendientes. Visítelos, ocúpese de ellos. Esta es la mejor manera. ¿Para qué estar ahí en un pantano, en unas cadenas de remordimientos? Si yo hubiera hecho, ¿para qué? Mejor así. Nos puso el ejemplo David con Mefiboset, el hijo de su amado Jonatán. Por hoy termino. No quiero, pero tengo que terminar con las palabras inmortales de nuestro hermano el apóstol Pablo, que en la primera de Corintios capítulo 13, que todo el capítulo es un canto al amor ágape, él del 4 al 7 dijo así, y así está escrito: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Jonatán no tenía envidia de
David. El amor no hace cosas sin sentido, no se envanece, no es injurioso, no humilla, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no piensa mal, piensa bien, a favor. No se alegra de la injusticia, mi amado sufre. Pues qué bueno, no, sufre con él también, ¿sí? Nuestro hermano Pablo dijo a los romanos en 12, lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo le cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, nunca dejará de existir. Las lenguas, las profecías se van a acabar, pero el amor nunca dejará de ser. Ahora persisten la esperanza, la fe y el amor, pero el más grande es el amor. Hoy, con una sensación de privilegio y de deleite, le he compartido ese tema que me ayuda mucho en lo personal, en lo individual, en lo íntimo. Espero que usted también tenga a su lado un David o un Jonatán y que usted mismo sea un David o un Jonatán. A eso nos llama el Señor, no a imitar a estos ídolos de barro que existen ahora. No importa lo que usted sea, si no tiene dinero, si no es famoso, si no tiene título, usted ame de corazón sincero, sin fingimiento, y de esta manera demostrará a todo el mundo que verdaderamente es discípulo de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Juan 13, 34 y 35. Para mí ha sido una gran bendición, un privilegio, siempre lo digo, servir al Señor y un gusto muy grande servirle a usted. Ahí va a encontrar mis datos. Me urge, fíjese, le pido este favor, me urge que se comunique conmigo al celular, no por la internet, no la manejo, sino por el celular, porque me interesa saber de usted. No tenga miedo, no le voy a pedir ofrenda, pero necesito sí, y eso se lo pido, su oración y su apoyo con ella. No se adique, sea usted un acueducto para que esta palabra llegue a más personas que lo rodean a usted y no voy a conocer aquí, pero los puedo conocer en el cielo y en gran parte depende de usted. Y así, mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que lo mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo y que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre, que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.